9TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de televisión del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y bueno, pues seguimos trabajando a sana distancia. Recuerden seguir cuidándose, tomar las precauciones necesarias por esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Ya estamos en este 2021 y nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Agradecemos como siempre a 9TV todas las facilidades que nos dan para seguir transmitiendo este programa. Y recuerde que, bueno, pues lo estrenamos los martes aquí en 9TV, pero ya mañana miércoles, al día siguiente, lo pueden revisar completo en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos un invitado que por primera vez nos acompaña en el programa y nos da mucho gusto, y es el doctor Antonio Aguilera. Él es investigador del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis, de lo que acá conocemos como el PEPI, y que bueno, nos va a platicar. Él es un investigador muy activo, muy dinámico y tiene muchas cosas que contarnos, pero particularmente el día de hoy nos va a platicar sobre sobre la sociología computacional. A ver qué es, ahorita le vamos a ir entendiendo un poco a este tema. Doctor Aguilera, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Lidia. Buenos días. A ver, platícanos un poco cuál es tu formación, qué investigas, qué estudiaste, cuáles son los temas de interés. Bueno, mira, mi formación de inicial fue como físico teórico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después hice una maestría en planeación y sistemas en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Y mi doctorado es en ciencias aplicadas con especialidad en ingeniería matemática, también por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahora por la Facultad de Ciencias. Esa es mi formación y pues bueno, mi interés siempre ha sido hacia lo que viene siendo la modelización computacional de sociedades, lo que se conoce computacional. Y esta sociología computacional, pues lo que trata es precisamente de utilizar inteligencia artificial para modelar seres humanos en interacción y entonces poder entender ciertas capacidades tanto psicológicas como sociológicas que tiene el ser humano, y a través de estas interacciones en las simulaciones nosotros construimos explicaciones bastante complejas de comportamiento humano. A ver, ahí me gustaría que nos ayudaras. Dices modelización computacional y Así es. modelos de los seres humanos. ¿Nos puedes dar un ejemplo para que nuestro auditorio y bueno, yo misma podamos ir como paso a paso entendiendo esto que nos es totalmente desconocido? Claro que sí. Mira, un ejemplo es, por ejemplo, los Sims. Los Sims son un juego de simulación donde se hace un ser artificial, el cual pues tú le das vida, y esa vida pues la llevas tú, lo haces que se levante, que se lave los dientes, que desayune, que haga ejercicio, que vaya al trabajo, que vea televisión, que lea un libro, y todo eso lo va haciendo que se vaya desarrollando en una vida simulada. Los modelos que nosotros hacemos se parecen a ese tipo de juego de los Sims. Es un juego muy popular entre la gente que le dicen geek, este juego de los Sims, y también se parece al de Otra Vida.
donde precisamente tú lo que creas es un entorno artificial, creas un personaje que va llevando a otro tipo de alterna a la que tú estás llevando. Y lo que nosotros hacemos es simulaciones mucho más, digamos, rudas en ese sentido, más que lúdicas, las hacemos de una manera más seria. Eh, por ejemplo, estudiamos rebeliones, revoluciones, eh, coordinación, cooperación, ese tipo de situaciones. Pero sí, se parece a un juego lo que nosotros hacemos. Construimos los seres artificiales que simulan a los seres humanos en ciertas habilidades o capacidades y después los ponemos a hacer que interaccionen. Las simulaciones van desde muy sencillas, donde precisamente los seres humanos responden a ciertas eh, estímulos externos y a cuestiones mucho más complicadas donde precisamente tenemos que modelar pues cosas tan humanas como las emociones. Las simulamos también y hacemos que los seres artificiales respondan a esas emociones y tengan ese tipo de capacidad cognitiva y entonces puedan poco a poco reaccionar como si fueran un ser humano. Entonces hacemos experimentos con ellos, los cuales son completamente éticos. Todo esto tiene que ver entonces con un punto de partida, digamos, de un modelo matemático que te sirve para analizar fenómenos desde la sociología, quiero entender. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Los modelos que nosotros usamos son modelos matemáticos y computacionales. Por computacional significa que son algoritmos muy complejos que resuelven problemas o que hacen cosas. Por ejemplo, nosotros podemos programar entidades artificiales que respondan ante ciertos estímulos de su mundo artificial. A eso se le llama modelización basada en agentes, que es precisamente la principal vía de investigación que nosotros desarrollamos, la modelización basada en agentes. Estos agentes pueden hacer cosas que son muy sencillas, como por ejemplo jugar fútbol, eh, viendo una pelota, cuestiones de ese estilo, o cuestiones mucho más interesantes para el estudioso de la sociología computacional, que son precisamente el estudiar comportamientos grupales, como por ejemplo la ola en los estadios. Ya ves que antes era muy común que se levantara la gente y la ola, y se levantaba uno y hacía la ola. Bueno, ese es un comportamiento emergente de un agregado y precisamente pues solamente se van dando por cuestiones de tipo local y pues se puede ver un agregado pues macroscópico. En sí lo que hacemos en este sentido es que nosotros vamos poco a poco desarrollando modelos cada vez más sofisticados. Ahorita lo que estamos desarrollando son modelos que estudian actitudes políticas para saber precisamente cómo los seres humanos respondemos ante ciertos estímulos políticos y entonces pues podemos desarrollar precisamente todo un actuar pues muy complicado en el mundo real. Entonces pues ese tipo de cuestiones son las que nos llevan ahora a hacer investigación en ese campo. ¿Qué tan, algunos ejemplos de proyectos que ya se hayan desarrollado, por ejemplo, de este aspecto político, y qué tan cercano han resultado a la realidad, si es que es posible medir?
que comenzaron siendo modelos de rebelión. Lo que nos interesaba era cómo surge una protesta, por ejemplo. Entonces, pues nos basamos un poco en la teoría sobre las rebeliones, sobre las protestas, sobre qué es lo que los dispara, en teorías psicológicas precisamente de comportamiento colectivo y pues comenzamos a desarrollar modelos que son muy sencillos en sí, eh, pero sofisticados. Un ejemplo de esto es la tesis de una de mis estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente la candidata doctora Andrea España. Ella desarrolló bajo mi dirección y la del doctor Ugalde un modelo de simulación basado en agentes, donde lo que hizo fue construir toda la ciudad de San Luis Potosí y en lugares específicos que podían ser detonantes, donde empieza a haber una manifestación. Una simulación muy complicada, donde precisamente se va una rebelión y teníamos pues fuerzas policíacas o fuerzas del Estado que trataban de impedir precisamente la proliferación de esta rebelión. Entonces, había situaciones en las cuales, dependiendo del número de policías, del tipo de lugares donde estuvieran, se concentraban más los rebeldes o se dispersaban y pues proliferaba o no proliferaba la rebelión. Ese es un tipo de investigación que hemos desarrollado. Gracias, doctor Antonio Aguilera. Ya nos irá dando más ejemplos a lo largo del programa. Quiero decirles que nuestro invitado de hoy es fundador de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional y justo sobre este proyecto, qué es, para qué sirve, quiénes lo integran, nos va a platicar en el siguiente bloque. Regresamos después de una pausa. Estamos en el programa de televisión del Colegio de San Luis. Continuamos. Antonio Aguilera Ontiveros es doctor en Ciencias Aplicadas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, es maestro en Planeación y Sistemas por la Facultad de Ingeniería de la USLP y Físico Teórico por la Facultad de Ciencias de la USLP. Sus líneas de investigación son procesos, actores e instituciones políticas, problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, una comunidad científica interesada en el desarrollo de la sociología computacional. Tiene como proyectos de investigación en curso análisis y modelado de redes de políticas públicas. Laboratorio de Simulación Social. Actualmente es profesor investigador en el programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar charlando con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Antonio Aguilera y vamos a platicar ahora sobre esta Red Iberoamericana de Sociología Computacional, de la cual tú eres fundador. Platícanos, ¿qué es esta red? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? La red es un esfuerzo que tratamos de hacer hace ya 2 años para precisamente integrar a investigadores del área de Iberoamérica, España y América Latina, obviamente,
para pues coordinarnos, ayudarnos precisamente en el desarrollo de nuestras investigaciones. Esto porque precisamente la sociología computacional es un área pues más o menos novedosa, tendrá unos 20 años de desarrollo, más o menos 30 lo más, y pues habemos gente que hemos estado trabajando desde hace tiempo, precisamente hace ya esta área, pero que estamos de cierta manera pues solitarios, porque no tenemos pues muchos colegas con los cuales colaborar, compartir, debatir eh, en nuestro idioma precisamente. Esto sucede porque la sociología computacional pues, ha sido desarrollada principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, precisamente en el Instituto Santa Fe de Complejidad, es donde se ha desarrollado mucho en Estados Unidos, y en la Universidad de Surrey en Inglaterra. Y pues bueno, desde allí ha permeado un poco hacia lo que viene siendo pues España, Alemania, Francia, eh, pero en América Latina, pues sabemos gente que estamos desarrollando precisamente nuestros trabajos de investigación y pues nos damos cuenta de que nuestros colegas pues son extranjeros, la mayoría de ellos, y pues ellos están muy organizados, tienen sus asociaciones, tienen redes, tienen congresos, tienen un montón de capacidades para desarrollar libros y nosotros pues estamos un poco pues aislados. Entonces la idea fue de rescatar a precisamente los investigadores que estamos en España y América Latina de este anonimato y pues empezar a construir colaboraciones entre nosotros, construir conocimiento en nuestro idioma, hacer que este tipo de investigaciones tengan repercusión en nuestras latitudes. Y entonces fue que se nos ocurrió construir una asociación, pero una asociación era muy difícil porque teníamos que levantar actas ante notario, hacer una asociación, pagar notario, pagar el costos de la asociación y todo ese tipo de cuestiones. Entonces nos fuimos por la idea de la red. Dijimos, bueno, vamos a construir una red que es mucho más laxa en el sentido legal, pero que nos va a permitir hacer cosas. Entonces construimos una página web. Esa página web la construimos hace 2 años y pues compramos un dominio, lo pusimos con el nombre de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, en inglés para que precisamente tuviera visibilidad en caso de que alguien lo buscara, y construimos nuestra página web. A partir de ahí comenzamos a invitar a personas que conocíamos que desarrollaban, porque habíamos leído sus trabajos, que desarrollaban este tipo de investigación, y poco a poco nos fuimos haciendo de colegas, bueno, en un principio eran mis colegas de la Universidad de Valladolid, en España, y luego empezaron a surgir colegas de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, la Universidad de La Habana. Entonces empezamos ahí a tener pues precisamente pues gente que empezaba a interaccionar con nosotros
Y hoy tenemos como 40 socios en la red, no todos activos, en el sentido de la colaboración, pero sí que en un momento dado están ahí dentro de la red y se pueden activar gracias a la red. También gracias a la red ya hubo un primer evento de la red que fue el primer eh, seminario computacional de la red iberoamericana, el cual se hizo en mayo de este año, del año pasado, no de este año, del año pasado, del año 2020, y del cual pues ya salió un libro, el cual ahorita pues Jorge Herrera está sacando el ISBN. Entonces esperemos que próximamente salga el libro. El libro está en inglés precisamente para poder tener interlocutores más allá de nuestro idioma, pero pues estamos trabajando precisamente en otras cosas. Déjame preguntarte algo que a lo mejor va a sonar, no sé, estoy en el riesgo de sonar ignorante, ridículo o no sé, pero quisiera mencionarlo porque creo que nos puede ayudar mucho a los que no conocemos nada de este tema, a nuestro auditorio, al ama de casa que nos ve, al señor jubilado que siempre se comunica con nosotros, en fin. A ver, esto de hacer sociología computacional es un poco lo que hacen con nuestros datos todos estos grandes corporativos que nos venden cosas por internet y que de pronto cuando uno entra a buscar a ver cuánto cuestan las llantas del coche o le da clic a un suéter que se apareció por ahí y ya toma estos datos y los convierte a través de ciertos algoritmos y están dándose cuenta entonces, ah, mira, fulanita de tal Lidia anda buscando un suéter con este estilo, compra ropa, compra llantas, porque entonces significa que tiene un coche de este tipo, de este estilo, de ese tamaño. Es un poco estos datos que, digamos, permiten a ustedes, los matemáticos, los científicos, hacer todos estos algoritmos para conocer más y ofrecer, en este caso de los grandes corporativos, pues consumo, pero ustedes los utilizan para las ciencias sociales, ¿es correcto? Bueno, la pregunta es de si usamos datos de personas reales para utilizarlos como insumo en nuestras investigaciones. La Sí, respuesta es claro. no. La respuesta es no. No usamos ese tipo de cuestiones. Nosotros utilizamos otro abordaje. Se pudieran utilizar, pero se debería para un tipo de ingeniería social. Eso es lo que se estaría haciendo con datos, la ingeniería social, es decir, utilizar los datos de personas reales para precisamente generar perfiles, ofrecerle cosas a la persona y pues de cierta manera pues controlar el mejor de los sentidos, pues dirigir precisamente sus acciones. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos es utilizar las sociológicas de comportamiento de los seres humanos. Vimos con la psicología computacional y a través de estas teorías programamos a nuestros seres artificialmente nosotros poder entender todos bajo esas. Por ejemplo, tenemos el asunto de políticas. Pero bueno, regresando de la pausa, retomamos este ejemplo. Si te parece, estamos teniendo algunos problemas de conexión, entonces, bueno, creo que vamos a volver a entrar y a salir, por favor. Mientras, bueno, pues nos vamos a una pausa y regresando de este brevísimo Sí, corte, claro. continuamos con los ejemplos, porque, bueno, para seguir entendiendo un poco más de esta sociología computacional con nuestro invitado de hoy. Y bueno, particularmente algunos ejemplos que nos pudieran mencionar
en relación al programa de estudios políticos e internacionales, que es en el programa donde él se desempeña acá en el Colegio de San Luis. Continuamos después de esta breve pausa. Los dejo con esta cápsula de información que se está generando. Seguimos, recuerden, trabajando en el Colegio de San Luis con sana distancia. Si algún asunto le interesa tratar, puede visitar nuestra página web. Ahí hay un directorio y escribir para hacer una cita al área donde le interesa acudir. Continuamos pues y regresamos. El Colegio de San Luis te invita a participar en la convocatoria del doctorado en literatura hispánica. El doctorado busca vincular estrategias de aprendizaje académico con las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa de estudios literarios. Puedes enviar tus documentos hasta el viernes 7 de mayo de 2021. La convocatoria, el aviso de aspirantes preseleccionados y la lista de aspirantes aceptados se publicarán en el portal del Colegio de San Luis www.colsan.edu.mx. Para más información puedes comunicarte al correo c.doctorado.lit@colsan.edu.mx o consulta la convocatoria completa en nuestra página web. Estamos de regreso, vamos a continuar charlando con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Antonio Aguilera y bueno, pues nos está platicando sobre esto de la sociología computacional, el tema que, bueno, pues él domina, es creador de esta red iberoamericana de sociología computacional. Tiene varios libros que ha publicado precisamente sobre ese asunto. Y antes de la pausa nos estaba platicando y quedamos de ampliar algunos ejemplos que nos iba a contar sobre precisamente modelos de sociología computacional, ejemplos que más cercanos pues a nuestras realidades. Platícanos un poco sobre esto. Claro que sí. Les platicaba yo sobre el modelo dinámico del impacto, de la teoría del impacto social, el cual es un modelo de tipo cognitivo y que tiene que ver precisamente con la psicología, en el que precisamente las entidades artificiales se ven representadas a través de un espacio reticular, y en ese espacio reticular pues conviven los unos con los otros y tienen una opinión. Entonces la opinión va a verse influida por la opinión de los otros, como normalmente sucede, ¿no? O sea, yo tengo una opinión sobre un partido político, sobre un político, sobre quién voy a votar, o si no voy a votar, o sea, genera una opinión sobre algún asunto concreto. Pero esa opinión no la generé nada más porque sí, y de una manera aislada, la generé de una manera colectiva y influenciada precisamente por mis amistades, mis a internet, entonces todo eso influyó para la construcción de mi opinión. Entonces, esta teoría establece de que precisamente hay una construcción de algo que es cognitivo. Este algo va a ser la opinión en nuestro caso, y lo que se va a construir es precisamente la opinión en función de los otros que están en una red, que en este caso es reticular. Estamos hablando precisamente de un espacio como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces cada pieza ocupa un espacio en el tablero de ajedrez. Entonces cada gente ocupa un espacio en el tablero de ajedrez
y entonces se ven influenciados los unos con los otros gracias a ese espacio. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo funciona la teoría dinámica del impacto social. Esa teoría lo que establece es de que hay una influencia por parte de los demás hacia la construcción de mi opinión, y esa influencia pues tiene que ver con la cercanía de la persona, tiene que ver con el respeto o estatus cognitivo que yo le dé a la persona. Eh, entonces, ese tipo de cuestiones se consideran como ecuaciones o fórmulas en el modelo, y entonces se construye una respuesta hacia lo que vendría siendo la opinión y se construye una opinión. Entonces esa opinión va a estar representada por el agente, y el agente va a su vez influyendo en otros agentes, y estos a su vez influyen en él, y así se va construyendo poco a poco una opinión colectiva. Ese tipo de cuestiones son precisamente lo que viene en el último de mis libros, el cual construí y escribí con ayuda de la doctora Norma Brica Jacinto, que estuvo haciendo un postdoctorado conmigo en el Colegio de San Luis en el año 2019 y 2020. Precisamente estaba viendo en los datos que tienes en tu página web donde está la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, que mencionas que los problemas sociales y políticos que afectan a nuestra región son complejos por naturaleza y por ende necesitan ser estudiados desde el enfoque de la complejidad. A ver, vámonos por partes. ¿Nos podrías explicar qué es el enfoque de la complejidad? Y luego, pues, un poco esta parte, ¿no? De cómo abordan desde la complejidad estos problemas sociales y políticos de América Latina. Claro que sí. Mira, el enfoque de la complejidad implica el considerar los fenómenos como fenómenos complejos. ¿Qué significa lo complejo? Bueno, para empezar, que son no lineales. Esa no linealidad hace que precisamente la forma de abordaje de los mismos pues no sea sencilla, y al mismo tiempo hace que el fenómeno esté constituido por diferentes partes, las cuales en sí son entendibles, pero que al mismo tiempo, al unirlas, surjan fenómenos los cuales no son pues entendibles de manera sencilla. Entonces, lo que hacemos es considerar que estos fenómenos que son complejos, ¿sí? eh, eh, los abordamos precisamente con herramientas eh, transdisciplinares. Eso implica la complejidad de utilizar herramientas transdisciplinares para poderlos comprender. Es decir, yo no puedo comprender un fenómeno solamente utilizando matemáticas o solamente utilizando computación o solamente utilizando métodos etnográficos o métodos
cualitativos, por muy profundo que sea, digamos, el estudio etnográfico, ¿no? O sea, puedo yo decir, voy a comprender el fenómeno complejo a través de la etnografía. Pues sí, se puede intentar, pero no nos da lo suficiente. Entonces, lo que nosotros apostamos es a la transdisciplinariedad, no a la interdisciplinariedad, sino a la transdisciplinariedad. Es decir, creemos que es necesario construir una ciencia nueva que, que construya puentes entre las disciplinas actuales para poder utilizar herramientas tanto computacionales como matemáticas en ciencias sociales y al mismo tiempo que las ciencias sociales tengan un verdadero efecto teórico y conceptual en la construcción de los modelos computacionales y matemáticos. Porque en un principio, pues comenzamos construyendo modelos que le llamamos de sociofísica, pero me gustaría abordar estos modelos de sociofísica, pues después del corte. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Antonio Aguilera. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando platicamos sobre este otro interesante, digamos, subtema. La próxima vez que sus hijos, señor, señora, le digan que le gustan las matemáticas o que le digan para qué sirven las matemáticas, pues dígale que sirven para muchísimas cosas, no solo para hacer las cuentas en el súper cuando compra algo, sino que pueden ir mucho más allá. Estas vocaciones matemáticas son las que necesita nuestro país para entender y resolver muchos de los problemas que enfrenta nuestro país. Así que bueno, pues hacen falta muchos científicos y bueno, muchas disciplinas en las cuales se habrán de especializar y que seguramente sumarán para darle una mirada más compleja, más completa a todos estos fenómenos, problemas, a los grandes problemas nacionales. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Antonio Aguilera y bueno, pues le recuerdo también que puede a través de redes sociales hacernos llegar sus opiniones o sus sugerencias para este programa. Y lo puede ver, ya le decía al inicio, a través de nuestro canal de YouTube en el colegio, en el canal de El Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar charlando con el doctor Antonio Aguilera y platicábamos con él sobre la importancia de incorporar esta visión de las ciencias exactas, de las matemáticas, en temas que tienen que ver con las ciencias sociales. No están peleados una cosa con la otra, al contrario, se tienen que complementar porque pues no todo en las ciencias sociales son cuestiones cualitativas y, no y se debe es muy necesaria la incorporación de estos elementos cuantitativos que aportan de manera muy valiosa a entender estos fenómenos tan complejos de las ciencias sociales. Los enriquecen, los necesitan, son de vital importancia. Y bueno, los invito para que revisen nuestra página del Fondo Editorial Colsan. Están algunos de los muchos libros que tienen publicados nuestro invitado de hoy, el doctor Antonio Aguilera. Y les comento algunos títulos para que más o menos se den una idea
de cómo esta perspectiva desde las ciencias exactas, de la matemática, del modelado matemático, se suma o aporta y redescubre una manera diferente de abordar los fenómenos de las ciencias sociales. Mire, por ejemplo, le leo algunos títulos. Hay uno que se llama Atlas de Mortalidad por Cáncer en Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, de 1999 al año 2002. Otro que también tiene en colaboración con el doctor Julio César Contreras Manrique, también investigador del Colsan, y que se llama La influencia de las emociones en la toma de decisiones conjuntas, una aproximación modélica. Otro libro también publicado aquí por el Fondo Editorial Colsan es Modelado Multiagente de Sistemas Socioeconómicos, una introducción al uso de la inteligencia artificial en la investigación social. Imagínense, bueno, pues también eso suena bastante interesante. Ciudades como tableros de ajedrez, introducción al modelado de dinámicas urbanas con autómatas celulares. Ahorita nos traduce en términos más coloquiales, más cristianos, dirá mi papá, este tipo de títulos. Inequidad en el ingreso y segregación urbana, una aproximación modélica. Y también les presumimos introducción al modelado basado en agentes, una aproximación desde, a ver, aquí ya no alcancé a leer, NetLogo. ¿Es correcto? Así se dice, NetLogo. A ver, doctor Aguilera, platícanos un poco, a ver, no sé, esto de, por ejemplo, introducción al modelado de dinámicas urbanas con autómatas celulares. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, es un título muy técnico, establece precisamente qué es lo que se va a modelar y con qué herramientas se va a modelar. Lo que se va a modelar son precisamente dinámicas urbanas. En este caso, lo que se modeló fue precisamente usos de suelo, lo cual, pues bueno, creo que lo podemos entender como precisamente cómo estamos utilizando precisamente el espacio urbano a través de, estamos utilizando para industria, lo estamos usando para vivienda, lo estamos utilizando para comercio o un uso mixto. Y la herramienta que utilizamos en ese momento para poder desarrollar la simulación se llama autómata celular. El autómata celular es una matemática, computación, que utiliza precisamente la idea de un autómata, es decir, una entidad que hace cosas computacionalmente hablando y que está precisamente en un enrejado al cual le llamamos celda o célula. Por eso es un autómata celular. Es un autómata en el sentido estricto de la palabra porque precisamente hace cosas de forma automática y celular porque se comporta como si fuera una célula. ¿Y qué nos dices de este Entonces, otro libro, perdón, que se llama Modelado Multiagente de Sistemas Socioeconómicos, una introducción al uso de la inteligencia artificial en la investigación ajá. social? Y ese libro fue colaboración con mi colega Adolfo López Paredes de la Universidad de Valladolid y precisamente lo que utilizábamos era inteligencia artificial muy rudimentaria en su momento, porque ya el libro tiene algunos años, creo que ya tiene unos 20 años de que lo escribí. Eh, entonces, el libro de lo que trata es precisamente de lo que platicábamos, ¿no? El modelado basado en agentes, que son estas entidades computacionales que tienen inteligencia artificial, y cómo se utilizaban para modelar mercados financieros. Es decir, yo compro, vendo, establezco precios, ese tipo de cuestiones o económico es de lo que se trata el libro. Pero presentando precisamente la herramienta
matemática y de inteligencia artificial, que son los sistemas basados en agentes. Por último, me llama mucho la atención también este libro, Inequidad en el ingreso y segregación urbana, que son problemas sociales por, por definición, ¿no? El asunto del ingreso, las inequidades sociales y este asunto de la segregación urbana, y lo haces desde una aproximación modélica. A ver, platícanos un poco de este libro. Y ese libro está basado en el trabajo de Benenson, un investigador israelita, y su trabajo precisamente con la segregación urbana que vivían o viven, pues precisamente la gente de Palestina, los palestinos, en tierras israelitas. Entonces, él planteó un modelo basado en agentes, donde precisamente lo que se trataba de construir era cómo se van estableciendo en el espacio las personas según ingresos. Y lo que yo hice fue tomar precisamente el modelo de Benenson, que contemplaba más que los ingresos, contemplaba su etnia o su nacionalidad, y la sustituí por los ingresos. Entonces la gente con ciertos ingresos prefería ciertas partes de la ciudad, la gente con otros ingresos pues prefería otras partes de la ciudad, y de manera pues natural, por así decirlo, los agentes se mueven en el espacio y van reacomodándose y van reacomodando los perfiles de precios de la ciudad. El modelo no es sencillo, es más o menos complicado, y al final de cuentas lo que tú tienes son precisamente pues una zona de personas con mucha riqueza, zona de clase medieros y zonas de pobres, las orillas, que más o menos responden a los estudios que se han hecho precisamente a nivel urbano de cómo precisamente se distribuyen las personas en las ciudades según sus ingresos. Y esta inequidad, pues precisamente tenía que ver con un estudio teórico que decía de que a mayor inequidad, mayor segregación. Entonces lo que nosotros hicimos fue un modelo basado en agentes, propusimos diferentes métodos de medir la segregación, métodos tradicionales no nos servían, entonces utilizamos otros métodos específicos para poder medir la segregación, y pues de ahí salió ese libro. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, doctor Aguilera. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues este espacio está abierto. Ya nos reuniremos en una siguiente ocasión para seguir hablando sobre estos temas. Y bueno, pues gracias por la oportunidad. La gente te puede encontrar en el correo, está en la página del Colegio de San Luis. Ahí si lo buscan en el directorio pueden establecer contacto con el doctor Antonio Aguilera. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Les agradezco la oportunidad a el área de difusión del Colegio de San Luis y al Canal 9 por permitirme pues establecer un diálogo con el público. Esperamos de que todas estas cosas pues no sean tan crípticas como parecen, y que nada más yo las entiendo, sino que pues precisamente sean de interés y se acerquen con mucho gusto a nosotros para poder saber más. Ahí están los libros, ahí está el correo, me pueden escribir libremente. eh, con mucho gusto, la gente que se quiera acercar y conocer todo esto, con mucho gusto platicaremos.
Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Doctora Aguilera, muchas gracias y a ustedes gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos de El Colsan te invita a la Cátedra Institucional 2021 Joaquín Meade, en su primera sesión teórica metodológica con el tema Etnografías del Territorio, Métodos y Herramientas. El 29 de enero a las 13 horas. Regístrate al correo gabriela.buda@colsan.edu.mx. Del 21 de enero al 11 de marzo regresamos con las transmisiones por Facebook Live de personajes sobrenaturales en cuarentena, vacuna sobrenatural. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. El Colegio de San Luis te invita a su tradicional venta de aniversario de librería, del 22 de enero al 5 de febrero de 2021, con descuentos hasta del 70%, excepto en novedades editoriales. Puedes adquirir tus libros ya sea a través de venta en línea o en la librería del Colsan los martes y jueves de 10 a 13 horas. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.